Buenas, este es otro video acerca de Razo y voy a estar hablando acerca de los options. Los optionals son básicamente un tipo de dato opcional. La idea es que represente la posibilidad de que no exista algo o exista algo, ¿sí? Es como la idea en general. Los options son mónadas, como vimos en el video de manejo de errores, y al mismo tiempo no son exactamente un tipo de error, sin embargo sí están relacionados. ¿Por qué? Porque en realidad no es un tipo, no es un mensaje de error, ¿sí? El result sería en cambio el error en sí mismo. Sin embargo, el option es más bien la representación de una búsqueda fallida, ¿sí? Digamos de que si que estamos haciendo una búsqueda y queremos obtener un elemento y no encontramos ese elemento, entonces devolvemos un option, ¿sí? Entonces, es para, más que nada para ese tipo de casos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Si queremos, por ejemplo, pasar como parámetro algo que no sea del todo requerido, entonces le ponemos un option y le devolvemos un none. Y le pasamos un none. Hay varios casos donde nosotros podemos usar un optional, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer algo de código. Supongamos el caso del video pasado, ¿no? Tenemos un vector, un arreglo. Y arreglo tenemos una posición de 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ponemos punto y coma y acá vamos a acceder a la posición de los elementos. Tenemos acá elementos y ponemos aquí mi arreglo y mostramos por consola. Tenemos acá la lista de elementos 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, si nosotros queremos ahora acceder a la posición 2, esto funciona, maravilloso, no más de decir que el elemento de la posición 2 es 3, maravilloso. Vamos a agregarle un 0 para que tenga más sentido, ¿sí? 0, 1, 2, 3. Entonces, en la posición 2 vamos a tener el 2, efectivamente. ¿Qué sucede con respecto a esto? Si nosotros dentro de los corchetes le pasamos un 99, como vimos en el video pasado, lo que vamos a obtener es un error, ¿sí? Un error en compilación. ¿Por qué? Porque justamente el chiste del arreglo es que el arreglo tiene como un tamaño físico, o sea, tiene un tamaño establecido, ¿sí? Tiene un tamaño estático, por decirlo de una forma. Entonces, se puede saber en tiempo de compilación la cantidad de elementos que tiene. Es de tipo inmutable, ¿sí? Sin embargo, en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, un valor que sea un vector. El vector, sin embargo, se almacena en el heap, la idea es de que se pueda modificar. Entonces, como tiene esas propiedades, digamos, el vector que van a ir modificándose en tiempo de ejecución, no podemos saber de entrada el tamaño total del vector. Por tanto, a pesar de que nosotros a simple vista decimos, bueno, tiene 6 posiciones, nosotros cuando lo compilemos para Rust no va a ser tan obvio. Eso va a ser simplemente por el tema este de que es un valor que es modificable en tiempo de ejecución. Por tanto, nos va a compilar, va a funcionar, y cuando esté ejecutando nos va a devolver un error. Un error que es un pánico, un tipo de dato, un tipo de error que es irrecuperable. Rompe toda la ejecución cuando tenemos un pánico. Entonces, en este caso tenemos nuestro pánico, nos dice que nuevamente que el vector tiene 6 posiciones y estamos accediendo al índice 99. Y por eso falla. Ese sería como el diagnóstico en sí mismo, ¿sí? Sin embargo, nosotros podemos evitar este comportamiento, utilizando los optional, ¿sí? Tenemos acá nuestro let mi valor, vamos a extraer el valor del vector de la posición, por ejemplo, 2, y lo guardamos en la variable mi valor. Y lo mostramos aquí en consola. Si se fijan ya acá, el editor ya me está spoileando. ¿Por qué? Porque usé un punto get. El get es un método bastante universal, por decirlo de una forma, que nos permite acceder a hacer búsquedas, ¿sí? Nos permite buscar un elemento dentro de una estructura de datos. ¿Qué tipo de estructuras de datos? Vamos a comentar porque esto va a ser para largo, si no. Hay otras estructuras de datos, como vimos en los videos pasados. Por ejemplo, puede ser el hashmap, ¿sí? Hay varias, ¿sí? Esto es mi hashmap, vamos a poner aquí. O bueno, países por idioma, ¿no? Sí, no, mi hashmap, vamos a poner. Países por idioma. Para que tenga algo de sentido. Y tenemos nuestro hashmap de países por idioma. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, dos puntos from. Le pasábamos entre paréntesis el arreglo. Y dentro le pasábamos una tupla. La tupla va a tener. Uy, esto lo vamos a alargar un poco. Vamos a poner español.
Y dentro lo que devuelve va a ser un arreglo de los países, ¿no? Entonces ponemos acá Argentina, España, Perú, etcétera. Da igual. Ponemos varios países y de la misma forma que tenemos un vector, tenemos un hashmap, tenemos un arreglo, un set, etcétera, tenemos el punto get. El get es como un método que es bastante universal en el tema de estructuras de datos. ¿Por qué lo tienen ambos? Bueno, el hashmap, o sea, tanto el hashmap como el vector son considerados que son colecciones. Las colecciones son este tipo de estructura de datos que nos permite de cierta forma organizar nuestro código, ¿sí? Es decir, el hashmap va a ser un diccionario, el vector va a ser una lista, el set va a ser una lista de no repetidos. Por ejemplo, tenemos más estructuras de datos. De hecho, tenemos árboles. Por ejemplo, ponemos tree y nos salen algunos árboles binarios, por ejemplo. Nos salen distintas estructuras de datos que podemos utilizar, ¿sí? Con las listas doblemente enlazadas, etcétera. Tenemos de todo tipo de estructuras de datos. Entonces, todas esas estructuras de datos van a tener un método que es el get, que nos va a permitir buscar dentro de esa colección de la forma en que sea necesario, ¿sí? Entonces, el get va a estar implementado de una forma más o menos óptima, dependiendo del tipo de estructura de datos que sea y etcétera. Entonces, simplemente para explicarles eso, ¿por qué? Porque cuando utilizamos el get, siempre nos devuelve un optional. Siempre nos devuelve un optional porque justamente no sabemos del todo qué hay en esa posición. Volviendo a nuestro caso, ¿no? Vamos a ver de que tenemos acá la búsqueda mi vector. Hacemos mi vector.get. Y cuando hacemos vector.get, le pasamos el parámetro número 2, ¿no? Y accede al elemento 2 del vector. Ahora bien, justamente todo este proceso nos devuelve un option. El option lo que tiene, se fijan, pasamos el mouse por encima del editor de código, nos dice que es un enum genérico que nos devuelve dos valores, ¿sí? Nos devuelve un non o some. Si llegaron a ver los videos pasados, bueno, acá ya empieza a dar frutos. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros vamos a la definición del lenguaje, ¿sí? Vamos a ver dentro de la implementación del option. La implementación del option es bastante sencilla, se fijan, ¿no? Es algo así, por decirlo de alguna manera. Ustedes lo van a ver distinto, lo van a ver con más cosas, ¿sí? Lo van a ver algo de esta forma. Sin embargo, si le quitamos las macros, si le quitamos un montón de ruido que tenemos, lo que vamos a ver es que tenemos esto, es un enum llamado option, que es un genérico, recibe un tipo de dato T, y dependiendo de si no tiene nada, entonces devolvemos nada, y si tiene algo, entonces devolvemos la variante some, que tiene el valor de tipo de dato T. Y bueno, y si se fijan es bastante sencillo, porque es como lo que vimos en los videos pasados. No tiene nada de lógica especial. Es exactamente esto. Se fijan ya con los videos que fuimos viendo en algunas cosas, van a empezar a entender acerca de cómo funciona el lenguaje internamente. Bueno, ignorando todo el tema ese, nosotros sabemos de que nos devuelven dos variantes. Esto lo voy a escribir por las dudas. El option es una mónada, la mónada nos devuelve dos variantes, un some de tipo T o nos devuelve non. ¿Sí? Entonces, ahora en un rato lo borro, pero si nosotros queremos mostrarlo por consola, tenemos mi valor, y mostramos por consola mi valor, esto nos va a devolver un error. ¿Sí? ¿Y esto por qué nos devuelve un error? Bueno, porque el option no es mostrarle por consola como tal, no tiene implementado display. Entonces, para que muestre por consola, ponemos el dos puntos signo de pregunta. Con esto implementa el modo debug y nos mostramos de forma debug. ¿Sí? Y nos dice que justamente mi valor es un sum de 2. Es decir, tiene algo, tiene un valor número 2. ¿Sí? Si nosotros ponemos el índice 99, por ejemplo, en la búsqueda del get, y ejecutamos, nos devuelve un non. ¿Por qué? Porque no existe un elemento en la posición 99 de nuestro vector. Es un poco esa la idea. Entonces nosotros vamos a verificar de forma segura. ¿Por qué de forma segura? Porque tenemos un option. El option es un enum. Y los enums son exhaustivos. En RAS tenemos esa propiedad de decir de que algo es exhaustivo. ¿Por qué? Porque estamos verificando varios casos, no solamente uno. Entonces, volviendo al tema, si nosotros, por ejemplo, queremos operar con esto de alguna forma, ¿sí? Decimos, bueno, mi vector.get y le pasamos entre paréntesis 99,
que decimos, bueno, al mi valor le quiero sumar mi valor más 5. ¿Se puede hacer esto? No, no se puede hacer esto. ¿Por qué? Porque no está implementada la operación suma de un número con un optional. No se puede hacer eso. Tenemos que primero quitarle el valor que tiene dentro el optional y de esa forma sí, se podría hacer. ¿Cómo es que funciona todo esto? ¿Por qué digo esto de quitarle el valor dentro? Bueno, imagínense que el option en sí mismo, cuando en la variante de sum, cuando es un sum, en realidad lo que tiene es que tiene un valor dentro, ¿sí? Es como un contenedor, un tupper. Tiene una mochila, ¿sí? Tiene un valor dentro. Si nosotros queremos usar ese valor que tiene dentro, tenemos que, de alguna forma, abrirlo, no sé cómo decirlo de alguna manera, wrapearlo. Es como que lo necesitamos extraer, ¿sí? Tenemos que, de alguna forma, desenvolver. Entonces, tenemos que acceder al T. ¿Se entiende? ¿Y cómo podemos acceder al T a través del SOM? Bueno, ese es el tema, ¿no? Vamos a mostrar varias formas de evaluar qué es lo que tiene dentro, porque por consola funciona, porque está en modo debug y podemos ver el valor que tiene, pero la idea de esto es que no lo podamos manipular, ¿sí? Porque si no podemos manipularlo, no podemos trabajarlo, no tiene sentido. Entonces, primero que nada, ¿cómo podemos agregar lógica al respecto del optional, ¿no? Bueno, primero que nada los condicionales. Podemos usar los condicionales. Vamos a ver que podemos usar bucles también. Se pueden hacer varias cosas al respecto, ¿sí? De hecho, el tema de los bucles quizás lo dejo para otro video, porque tiene otras cosas, aparte se pueden usar los results, no importa. Pero la idea sería que nosotros, en este caso, em, hagamos una lógica básica, ¿sí? Si tiene o no tiene un valor. ¿Cómo hacemos eso? If mi valor es igual a none, entonces println mostramos no tiene nada. Si no, tiene algo. Le mostramos por consola que tiene algo. Esta lógica que estoy mostrando es como muy básica, ¿sí? ¿Y por qué digo que es muy básica? Porque, claro, estamos haciendo una validación que es booleana. La primera es una validación booleana de toda la vida. Esto funciona igual en todos los lenguajes. En C, en Go, son booleanos muy básicos, ¿sí? Ahora bien, nosotros lo que podemos hacer también es utilizar métodos, ¿sí? De una forma más, quizás orientada a objetos, de alguna forma. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ponemos, acá puse un breakpoint por motivo. Entonces, eliminamos la comparación del non, ¿sí? Esto es muy imperativo. Vamos a ir un poco más orientado a objetos. Sigue siendo imperativo, pero menos estructurado, más orientado a objetos. Punto is sum, o bueno, is none. Y de esta forma decimos, si mi valor no es nada, entonces, o sea, si es nada, entonces mostrar no tiene nada, y si no, mostrar que tiene algo. ¿Funciona? Funciona, sigue funcionando. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, quizás invertir el caso, por ejemplo, ¿no? Decimos, si tiene algo, entonces mostrar tiene algo, y si no, no. ¿No? Hacemos el res. Is some, entonces tiene algo. Guardar, listo. No tiene nada, maravilloso. Vamos a ponerle, por ejemplo, un 2, ¿sí? Para que tenga sentido esto. Entonces nos va a decir que tiene algo, efectivamente. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer validaciones. Por ejemplo, decimos que tenga algo y que además, y si algo, sea un valor en específico. Por ejemplo, decimos, esto va a recibir un closure, ¿sí? Va a recibir un closure y como recibe un closure va a ser una función. Le pasamos, vamos a ir a esto, aquí, X y le ponemos esto y, bueno, las closure como sabemos le ponemos los pipes, estas líneas verticales, y con esos pipes nosotros vamos a poder operar. Entonces decimos, em, si tiene algo, entonces ese algo quiero comprarlo. Entonces, quiero saber si ese valor, por ejemplo, es 5. ¿Sí? Si es 5, entonces, si es igual a 5, entonces decir que tiene algo y es 5. Después, else if, y le ponemos mi valor punto is sum. Tiene algo, pero no sabemos qué es.
Y en el último caso mostramos no tiene nada. Entonces, vamos a mostrar el caso del 5, ¿sí? Que sería el caso número 6 o 5. El caso 5 es el 5. Entonces ponemos, accedemos a la posición 5 y accedemos al valor 5. Y después en la línea 5, qué curioso, ¿no? En la línea 5 le decimos, si mi valor es algo y ese algo es 5, entonces mostrar por consola que tiene algo y es 5. ¿Qué pasaría si nosotros pusiéramos un 2, por ejemplo? Se ejecutaría el else if, ¿sí? Porque lo que dice es que solamente si tiene algo. Y tiene algo, efectivamente. Tenemos algo, pero no sabemos lo que es. No sabemos exactamente, no hicimos la validación. Y en el último caso, no tenemos nada, ¿sí? Ejecutamos y no tenemos nada. Ahora bien, ¿se puede refactorizar esto de alguna forma? Sí, hay un montón de maneras. Esto, de hecho, la comprobación booleana no es tan exhaustiva, ¿sí? Eso es un problema. Lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, es una comprobación a través de wars, ¿sí? Un if-let, por ejemplo, if-let sum, entonces acá le pasamos número igual a mi valor y ponemos println tiene algo. Eh, el número, bueno, tiene algo y es, no sé, número. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esto, si vieron el video de los condicionales, tenemos el iflet. El iflet nos permite hacer una desestructuración, por decirlo de alguna forma, donde decimos, bueno, si el valor del lado derecho coincide con el del lado izquierdo, entonces ejecuta el bloque. Este bloque de código, ¿no? El println tiene algo. Entonces, lo que va a suceder es, si coincide, es decir, si coincide con tiene algo, entonces guardarlo en la variable número y en la variable número, o sea, mostrarla por consola. Lo ejecutamos y funciona, ¿no? Perdón, no va a funcionar. No va a funcionar porque pusimos el índice 99. Si le ponemos un índice que exista, por ejemplo el 5, nos va a decir que tiene algo y es 5. Otro caso que podríamos hacer es el let else, ¿sí? Ponemos el let else, mismo, un patrón dentro de todo similar, ¿sí? Entonces aquí le ponemos un else y le decimos, bueno, println no tiene nada. ¿Cómo funciona el let else? Si vieron el video de desestructuración, lo que les digo es, bueno, del lado derecho tenemos nuestro valor y después hacemos una comparación con el lado izquierdo. Si existe en el lado, si el valor, o sea, si la comparación es real, o sea, funciona, nos da un true, entonces nos va a desestructurar y guardar en esta variable, ¿sí? En este caso va a ser un número. Si no, lo que va a hacer es ejecutar el bloque else, ¿sí? Guardamos y ejecutamos. Y nos dice que tiene algo. Si le pasamos un 99, como vimos, nos devuelve que no tiene nada. Otra forma de hacerlo, bueno, con el match. De hecho, el match es una de las formas más recomendadas. ¿Por qué? Porque el match es un operador exhaustivo. Entonces, ¿qué significa esto de que sea exhaustivo? Bueno, que va a hacer comprobaciones de todos de todas las variantes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, si tiene algo, entonces quiero acceder al valor, ¿sí? Y vamos a utilizar este println, de hecho. Justamente quería algo como esto, entonces println y esto. Y si no tiene nada, entonces mostramos no tiene nada. Vamos a encerrar esto, vamos a encerrarlo de nuevo. Vamos a agregarle println de esta cosa y así nomás. Entonces, ¿qué tiene bueno el match? Que como estamos usando en NUS, va a hacer comprobaciones de comprobar todos los casos, ¿sí? Quiere que ejecutemos código seguro, entonces. ¿Qué sucede si yo le quito el non? Le quitamos el non y nos va a devolver un error. ¿Por qué? Porque no estamos siendo exhaustivos. No estamos cubriendo un caso. ¿Cuál es ese caso? El que no tenga nada. Nosotros podríamos hacer más cosas con esto. Por ejemplo, decir de que el número sea 5. O sea, sí, sea 5. Vamos a hacer otro. Vamos a poner aquí. Tiene algo. Y el valor, además, es 5. Entonces guardamos y ejecutamos. Y nos dice que no tiene nada, pero si le ponemos un 5 nos va a decir de que el valor tiene algo y además es 5.
¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué funciona esto? Bueno, porque lo que estamos haciendo es un caso especial. Estamos diciendo, bueno, en el caso de que sea 5, mostrar este mensaje. Comentamos esto y nos da un error. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo, por ejemplo, el caso en donde el valor sea, por ejemplo, un 1 o un 2 o un 0 o un 4. Solamente estamos contemplando el caso donde ese valor que contenga sea un 5. Entonces, mal, nos dice esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto también? Algo que podemos hacer es, queremos operar de alguna forma, como dijimos, ¿no? Queremos hacer una multiplicación, hacemos acá, coma, número por 2, ¿no? Hacemos un número por 2 y ejecutamos. Y claro, bueno, en este caso no nos va a dejar, pero ponemos el 4. Ponemos el 4 y nos dice que 4 por 2 es 8. Maravilloso. Em, ¿Qué más podemos hacer al respecto? Bueno, en vez de hacer la multiplicación aquí como lo hicimos en este momento, ponemos aquí número y hacemos punto anden y le ponemos el anden como, como esto es un option, ¿no? Nos devuelve un option. Los options, como vimos, tienen un montón de métodos, ¿sí? Uno de los métodos que podemos utilizar, por ejemplo, sería el then, ¿sí? And then lo que nos permite es, en el caso de que tenga algo efectivamente, entonces ejecutamos una operación, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer una operación donde eh, les devuelva otra cosa, ¿sí? Entonces, si tiene un valor dentro, entonces agarra ese valor y devolverme ese valor por, no sé, o más 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa forma, si tiene algo, entonces nos va a devolver este valor. Esto lo podemos concatenar directamente con el de arriba, ¿sí? De hecho, se suele acostumbrar a hacer esto concatenando métodos, varios métodos aquí. Punto and then. Y aquí le ponemos un format, ¿sí? Ponemos aquí un cargo format para que lo ponga un poquito más bonito, quizás. Bueno, no hizo gran cosa, la verdad. Pero bueno, la idea sería que nosotros apliquemos varios métodos aquí. Por ejemplo, podemos usar un map. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos un map, lo que sucedería es que nos permitiría trabajar con el valor de alguna forma. ¿Sí? Por ejemplo, con un format o algo por el estilo. Entonces, transformaría el valor del tipo de dato. Vamos a hacer un valor, tiene un X. Y ese X lo que nos va a devolver va a ser un, no sé, o podemos hacer una amplificación, último. Que todos los valores se multipliquen por 1.5. Yo qué sé. Bueno, no, es que esto sería flotante. Vamos a ponerle un 2. Entonces, de esta forma, ejecutamos y quiero ver si se formatea bonito. No, sigue sin formatearse bonito. Pésimo, pésimo, pésimo. Entonces, ejecutamos y nos dice que el valor que tiene es 14. ¿Por qué? Porque hizo 4 por 4 más 3. No, esto está mal, ¿no? ¿Cómo hizo esto? La posición 4 lo que hizo es sumarle el 3, que nos daría el 7, y el 7 por 2 nos da 14. Perfecto, entonces, sí. Y entonces, ¿qué más? No sé, ¿qué más podemos hacer? Bueno, algo que se suele hacer a veces, que cuando estás seguro que el valor existe, por ejemplo, uno de los métodos que tiene el option, y en realidad las monedas en general, es el lumbrap, ¿sí? El lumbrap es justamente eso, es desenvolver, ¿sí? Pero es bastante violento en realidad. ¿Por qué? Vamos a poner un println nuevamente, vamos a poner mi valor. Como vimos, nosotros no podemos mostrar por consola el valor, tenemos que ponerle los puntos signo de pregunta. Pero esto porque es un option, ¿sí? Si guardamos, ejecutamos y ponemos, nos devuelve un sum, ¿sí? Ahora, nosotros, si tenemos un i32, podemos mostrarlo directamente en consola. No necesitamos en realidad ponerle dos puntos signo de pregunta. ¿Y cómo podríamos hacer eso, no? Ponemos esto y nos devuelve un error. Bueno, utilizando el lumbrap, ¿sí? El lumbrap lo que significa es esto de desenvolver, ¿no? Es abrir un contenedor y revisar lo que tiene dentro. Es eso. Ahora bien, esto es peligroso, nos puede devolver un pánico. De hecho, nos devuelve la advertencia, ¿no? Pasamos el mouse por encima y nos dice pánico. Pánico si el valor es non. ¿Y por qué si es non? Bueno, porque básicamente el umbral lo que nos dice es que tenés que estar seguro de lo que tienes, ¿sí? Entonces, yo estoy seguro que en la posición 4 hay algo.
si no hay nada, me va a explotar en la cara. Porque es así, porque RAS lo que nos dice es que el unwrap es solamente en el caso de que estés 100% seguro de lo que está pasando. No deberías de utilizarlo en un caso contrario. Lo ejecutamos y efectivamente nos devuelve 4, nos devuelve sin el SOM, ¿sí? Y bueno, y es un poco eso. Nosotros podemos utilizar, por ejemplo, otros métodos seguros, como por ejemplo el unwrap por default. Sin embargo, acá nos está devolviendo un error. ¿Y por qué nos está devolviendo un error? Porque, bueno, porque no está implementado para el valor borrow de i32, es decir, no está implementado para préstamos. Sin embargo, si nosotros queremos el valor owner, tiene más que ver con el método de la lista, ¿sí? ¿Por qué? Porque si queremos acceder al valor del ownership, es decir, ¿qué sucede acá? Que lo que está pasando es, de la lista estoy haciendo una búsqueda. Y si encuentro ese valor, entonces préstamelo. Eso es lo que estoy diciendo con el get, ¿sí? Si nosotros quisiéramos de alguna forma eliminarlo de la lista y obtener el valor y guardarlo dentro de mi valor, entonces lo que tendríamos que hacer sería un remove. ¿Por qué? Porque suena quizás contradictorio hacer un remove, ¿no? Bueno, está ciertamente correcto. ¿Y por qué está correcto? Vamos a comentarlo esto de aquí. ¿Y por qué está correcto, sí? Bueno, está correcto porque lo que estamos diciendo es, cuando nosotros queremos el ownership, solamente uno de los dos valores puede tener la propiedad del elemento, en este caso el 4, ¿sí? Solamente uno de los dos puede obtener este 4 de acá. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es decirle, o se lo queda mi valor o se lo queda mi vector, pero no puede ser ambos. Si, si se lo quedan ambos, tiene que ser un préstamo en todo caso. Y si no, mi valor se tiene que quedar con el ownership. Entonces, si se queda con el ownership, tenemos que usar el remove. Y si usamos el remove, lo que va a pasar es que lo va a remover de la lista. Y por tanto necesitamos de que el vector sea mutable. De hecho, nos está marcando el error justamente por eso, porque nos dice que el vector tiene que ser mutable. Ponemos el mut y entonces ahí nos deja. Entonces, de esta forma, nosotros ahí obtenemos nuestro valor de i32 directamente. Esto es un problema, de hecho. ¿Por qué? Porque el remove no hace ninguna comprobación, no es como el get, ¿sí? No es algo que yo considere del todo seguro. De hecho, la forma de utilizar el remove es primero revisar antes y después utilizarlo, ¿sí? Pero sin embargo, esto nos devuelve el ownership, nos devuelve el valor en sí mismo, ¿sí? Entonces, nosotros cuando mostremos por consola esto, por ejemplo, nos va a funcionar la primera. Mi valor son y nos devuelve el 4, todo va a funcionar. Sin embargo, si muestro por consola cómo quedó el vector fue modificado. Inicialmente era una cosa y ahora es otra. Vamos a poner vector sin modificar. Y vamos a poner vector modificado. Y de esta forma cuando lo mostremos por consola nos dice, bueno, el vector sin modificar tenía el 4 y ahora no lo tiene. ¿Por qué? Porque ahora el valor del 4 está dentro de la variable mi valor, ¿sí? Esta es una de las cosas que podemos tener. Yo les estaba mostrando, por ejemplo, el caso del or default, ¿sí? En este caso, bueno, no se me ocurre exactamente cómo hacerlo de alguna forma. Pero algo que podemos hacer es, podríamos clonar el valor. O lo que podríamos hacer sería, supongamos que tenemos de hecho vamos a hacer desde cero, ¿sí? Vamos a hacer mi option, vamos a poner, o mi string opcional, vamos a hacer, o sea, algo así. Y le ponemos un sum que tenga un texto, ¿sí? Texto. Y esto nos devuelve esto, ¿no? Nos devuelve una option con el slice tanto y nosotros si lo queremos mostrar por consola no podemos. Nos dice, bueno, un error. Nos dice que no implementa display y tenemos que ponerle el dos puntos signo de pregunta y nos va a dejar. Ahora bien, nosotros podemos usar el unwrap or default y con eso lo que nos va a decir es, en el caso de que sea none, entonces mostrar por consola el valor por default de un string. ¿Cuál es el valor por default de un string? Un string vacío. Ese sería el caso por default de un string. Entonces, aquí hacemos el sum de texto, por ejemplo, y nos va a mostrar texto. Bien. Ahora bien, si nosotros ponemos acá un none, vamos a poner un none,
lo que nos va a devolver es un arreglo un string vacío, ¿sí? Porque justamente es la representación de un default de string. ¿Qué más podríamos mostrar? Sí, hay un montón de cosas que tiene el optional. Por ejemplo, tenemos un map, ¿sí? Tenemos el map, tenemos el filter. El filter, por ejemplo, podríamos usarlo para decirle que, no sé, vamos a poner un texto donde el texto tiene un sum, que tiene un texto, o no sé, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Signos de preguntas múltiples. Y acá el filter lo que hace es recibe un closure, y lo que le vamos a pasar es la X en sí mismo, y le hacemos x.contains ¿qué tal? Entonces, let contiene flor, no sé. Supongamos que, no sé, vamos a ponerle let texto a buscar. Vamos a ponerle. Entonces decimos, esto lo vamos a hacer de la forma más idiomática posible, ¿no? Entonces decimos, guardar dentro de contiene valor eh, el string optional. eh, o bueno, sería algo así como, ¿cómo se le diría esto? Sería filtrar mi string optional, los valores que contengan el qué tal, hola, qué tal. Entonces guardo esto y bueno, te lo tendré que mostrar por consola. Contiene esta cosa, contiene valor. Y esto nos devuelve un option, ¿sí? El filter nos devuelve un option. Y de esta forma nosotros lo que vamos a hacer es eso, ¿no? Devolvemos si tiene o no tiene algo. Uy, esto no me va a hacer. Tendré que ir acá. Y esto lo que nos devuelve sería ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? O sea, tiene algo. Sin embargo, si esto lo modificamos y le ponemos elefante, primero que se me ocurre, eh, el texto no tiene elefante y por tanto cuando haga la búsqueda nos va a devolver que no tiene nada. No tiene ningún elemento que diga elefante. Entonces, como no tiene elefante, nos va a devolver un none. Son cosas que se pueden hacer. Se puede usar un filter, se puede usar, no sé, hay un montón de métodos. El OR, por ejemplo, el OK OR. Hay un montón de métodos que nos permiten modificar comportamiento, agregar comportamiento. Yo les diría que lo comprueben ustedes. O sea, no voy a estar 30 años explicándome, no sé, lo que hace un get or insert. ¿Sí? No, no sé. Hay un montón de cosas que pueden utilizar. Pero nada, hasta acá voy a dejar el video y lo veo a la próxima, pues ya pasaron 30 minutos. O sea, ya está. Nos vemos. Chao.